buenas noches, bienvenidos a la última edición de esta semana de Plano Judicial aquí por Mega TV. Vamos a estar comentando todo lo sucedido en el ámbito jurídico. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Noelia, buenas noches. Un gusto iniciar esta última edición de la semana de Plano Judicial. Una semana que estuvo muy cargada. Este lunes no fue la excepción también, así que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta noche los temas más destacados del ámbito judicial. Así es, y arrancamos con el caso del clan Villalba porque el fiscal Federico Delfino solicitó justamente ya a través de, digamos, presentando esta solicitud a través de la jueza de crimen organizado Lizy Sánchez, la extradición de 6 familiares de Carmen Villalba, presunta líder del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, que en principio se manejaba de que estaban en Argentina. Perdieron ellos este estatus de refugiados que tenían en ese país y actualmente están en Venezuela, Lucas. Asimismo, Noelia, de hecho, eso fue informado ya por el propio Ministerio del Interior. El ministro Enrique Riera lo hacía en una conferencia de prensa. Y estamos hablando puntualmente de 6 personas que pertenecen a este clan y son familiares de Carmen Villalba. Se trata de Mariana de Jesús Ayala López, Miriam Viviana Villalba Ayala, María Rosa Villalba Ayala, Claudia Anaí Oviedo Villalba, Tania Tamara Villalba Ayala y Viviana Montserrat Caballero Villalba. Ya cuentan con orden de captura internacional y se espera también, por supuesto, una respuesta por parte de las autoridades de Venezuela. Ellas están imputadas aquí en Paraguay y de hecho se les atribuye haber otorgado cierto soporte inclusive al grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, como por ejemplo la instrucción ideológica de menores y de adolescentes relacionado con este grupo armado, también inclusive el mensaje de digitales a líderes del grupo donde se mencionaban el rol en la formación ideológica de menores. Inclusive también se habla de ciertas pruebas en las cuales como videos, por ejemplo, aparecen algunas de estas mujeres que hoy día entonces cuentan con orden de captura internacional y cuya extradición ya se ha solicitado a Venezuela. La causa en sí está con la jueza Lizy Sánchez. A partir de ahora, con relación a lo que tiene que ver con la justicia también venezolana, ellos van a tener que recepcionar este pedido y a partir de ahí entonces ver si es que ellos aceptan o no esta extradición, ¿verdad? Y posteriormente entonces se va a empezar a correr el plazo normal o si es que ¿cómo te voy a decir? Aceptan, digamos, esta extradición simplificada sería en ese caso, Lucas. Claro, porque ellas bien podrían hacerlo también, lo cual es un poco improbable, pero es dentro de todo una de las opciones que se baraja generalmente cuando hablamos de procesos de extradición, como por ejemplo lo que se dio con el propio Miguel Ángel Insfrán, quien había sido detenido en Brasil y él se acogió a una extradición simplificada. Entonces eso lógicamente acorta los plazos y hace que las personas requeridas por un país ya puedan inclusive ponerse a disposición de una forma un poco más rápida y más dinámica. Habrá que ver qué es lo que sucede con estas mujeres, pero la duda un poco que queda también, Noelia, es cómo estas mujeres finalmente terminaron por abandonar Argentina para llegar hasta Venezuela. Hablamos de una distancia muy considerable. Bueno, inclusive el Ministerio Público, algunos ya manejan una hipótesis de que primero pasaron por Bolivia, por La Paz, y que de ahí fueron finalmente hasta Venezuela, pero una información oficial todavía no hay en torno a cómo ellas llegaron desde Argentina hasta Venezuela. Así es, y qué apoyo tendrían también con dicho país. Cambiemos de tema, hablemos también de la causa de la intendente de Quequegó, porque el fiscal Silvio Corbetta citó a la jefa comunal para una declaración indagatoria. Justamente estamos hablando de Patricia Corbalán, quien es esposa del diputado colorado Esteban Samaniego, en esta causa en donde ella está imputada por supuesta administración en provecho propio y también asociación criminal. Exactamente, ella fue citada al igual que otras personas también, otros procesados. Estamos hablando de Andrés Arrua Brites, Blanca Álvarez, viuda de Samaniego, y Manuel Olázar para el 6 de diciembre a partir de las 8, 8:30, 9 y 9:30 horas respectivamente por parte del fiscal Silvio Corbetta, que está a cargo de esta investigación que cuenta ya inclusive con una prórroga extraordinaria en el marco de un presunto esquema que se habría montado entre los años 2011 y
2017 en la municipalidad de Quibdó y que produjo un perjuicio patrimonial de unos 338.595.000 guaraníes. Reiterar un poco estos hechos punibles, Noria. Hablamos de administración en provecho propio y también asociación criminal. Hay un grupo importante de imputados por este caso, lo está también el propio parlamentario, pero respecto a él, pese a que hubo ya un dictamen favorable por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, todavía no se ha podido desaforarlo y someterlo al proceso. Ahora, en cuanto a el supuesto perjuicio, vemos diferentes montos también aquí, Lucas. Hablamos de gastos que sería casi 400 millones, sumado a otros 100 millones más, alrededor de 400 millones más o menos, ¿verdad? Claro, esta sería una porción nueva que va a ser objeto ahora justamente de una indagatoria. Son varios hechos. En un principio, la hipótesis que se menciona en la imputación es de un perjuicio de poco más de 330 millones de guaraníes, pero ahora con esta nueva porción de hechos que podría ser indagada y posiblemente inclusive después descrita en una eventual acusación, ese perjuicio patrimonial podría inclusive sufrir variaciones y elevarse inclusive por lo que vemos, Noelia. Así es, así que lo que tiene que ver entonces también con esta causa, ya hay una fecha para que pueda presentarse la intendente para su declaración indagatoria. Otro de los temas que tiene que ver con la caja municipal, finalmente una Cámara de Apelaciones no hizo lugar a este pedido de prórroga que fue solicitado por el Ministerio Público, y este requerimiento conclusivo, ya sea una acusación o un pedido de sobreseimiento definitivo, se tendrá que presentar el 4 de diciembre, Lucas. Exactamente, Noelia. Llama un poco la atención también esta situación que se dio. Hablamos de un caso un poco delicado también, en el cual se investiga un presunto perjuicio patrimonial también considerable de más de 2.088 millones de guaraníes. Es puntualmente el perjuicio que mencionó en su momento la fiscal María Luján Estigarribia en la imputación que se presentó contra el expresidente de esta caja municipal y también otros directivos de esta institución. Una causa de lesión de confianza y cobro indebido de honorarios que finalmente la Fiscalía no va a tener más plazo para investigar. ¿Por qué? Porque finalmente la solicitud, de acuerdo al menos lo que se menciona en este documento de la Cámara de Apelación, Noelia, se presentó el 14 de noviembre de este año, por supuesto, y la fecha establecida para la presentación del requerimiento conclusivo, como ya bien lo dijo Noelia, fue el 4 de diciembre, y teniendo en cuenta entonces esos plazos, no hubo ese tiempo de 15 días antes que se debía de haber tenido en consideración para realizar este tipo de solicitud para poder hacer lugar a esta prórroga. Lo que dice textualmente es la Cámara, teniendo en cuenta que el artículo 326 del Código Procesal Penal establece que dicha solicitud debe presentarse 15 días antes de la fecha fijada para acusar, y que el artículo 129 del Código Procesal Penal dispone que se deben computar los días hábiles. En el presente caso, como se observa, que la solicitud de prórroga extraordinaria fue presentada una vez vencido el término legal para ello. Ellos debían presentar el 13 de noviembre ya inclusive, Noelia, entonces un día prácticamente tarde se presentó esta solicitud. Ahora, en cuanto a los imputados, reiterar nuevamente, son el expresidente Bernabé Peralta Antúnez, los miembros Juan Aristides Amarilla, René Alejandro Medina, también Luis Alberto Caballero, Venancio Díaz Escobar y Viviana María Briochi Capurro, quienes supuestamente se autoasignaron remuneraciones de forma arbitraria e ilegal durante el periodo de 4 años, causando un daño patrimonial a esta caja municipal de unos 2.000 millones de guaraníes. Así que este requerimiento conclusivo entonces se tendrá que presentar el próximo 4 de diciembre. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos informando aquí en Plano Judicial.
Gracias por acompañarnos. Seguimos informando aquí en Plano Judicial por Mega TV. Le quiero saludar a la abogada Cristel Favole. Ella es la abogada del joven Elian López, quien cuenta ya con un arresto domiciliario luego de ser imputado por el caso de supuesta agresión también ahí en Kingfish. Buenas noches, doctora. Gracias por estar con nosotros aquí en Plano Judicial. Muy buenas noches, Noelia, Lucas. Gracias a ustedes por darnos este espacio. Doctora, ¿cómo se encuentra su defendido? ¿Ya está con un arresto domiciliario? ¿Qué se puede decir? Sí, él está un poco más tranquilo porque ya está en su domicilio. Él dentro del penal tenía una amenaza también de muerte, entonces la verdad que está bastante afectado. Además de que está afectado por toda la situación, por lo que le pasó a la víctima. Él es un muchacho joven sin antecedentes, entonces esto le afecta bastante. Doctora, él está imputado por dos hechos punibles. Por un lado, lo que tiene que ver de supuesta lesión grave y también por omisión de auxilio. ¿Qué pasó concretamente, doctora? Asimismo, él está imputado por lesión grave y omisión de auxilio. La omisión de auxilio ya quedó desvirtuado desde el momento que la amiga de la víctima, la persona que le estaba acompañando a ella en el hospital, prestó declaración en el Ministerio Público y confirmó lo que había manifestado desde un comienzo mi defendido, de que él se fue inmediatamente al hospital, de que en todo momento pidió disculpas a la víctima y ofreció asistirle, incluso le proveyó un pequeño monto de dinero que en ese momento se estaba precisando. En cuanto a la lesión grave, nosotros ya tenemos el video que desvirtúa que el vaso impactó en ella. Doctora, y conforme a esos dos elementos, ¿ustedes van a pedir que a un incidente de la imputación, a una variación, o qué tienen pensado, digamos, hacer ya que tienen ahora con esos dos elementos? No, desde el momento que hay una imputación y teniendo las características de esta causa, no se puede pedir ningún cambio de carátula, ningún cambio de calificación, porque el otro tipo penal que está en discusión es de acción penal privada. Nosotros ya solamente discutimos un sobreseimiento o ir a juicio oral. O sea, ustedes al mencionar entonces que ya no existe ningún elemento que sustente ambos hechos punibles, lo que pueden hacer es plantear directamente un sobreseimiento definitivo, o esto lo tiene que hacer la Fiscalía, doctora. ¿Cómo es el trámite, digamos, a partir de ahora? No queremos adelantarnos porque todavía faltan diligenciar algunas pruebas. Vamos a ver cómo también el Ministerio Público decide más adelante de acuerdo a todas las evidencias que va recolectando. Y de acuerdo a eso también la defensa hará lo suyo. Pero el video es bastante claro, por lo menos ahora que se pudo limpiar más, se ve perfectamente que el vaso impacta en Iván Villamayor y no en la víctima. Y es este el que le da un codazo en el rostro y la víctima tenía su anteojo. Esta semana recién también la familia acercó los restos de vidrio, lo que se les extrajo del ojo, y recién también vamos a poder analizar eso. Doctora, estamos viendo algunos videos justamente en estos momentos. Este sería el momento en que supuestamente se lanza el vaso. ¿Cómo podemos explicar? Asimismo, en esa imagen no se lo observa a Iván, pero él está más o menos dentro del círculo rojo. Él está de remera negra, el que está de prenda blanca es Iván Villamayor. La víctima se ve ahí en el otro círculo rojo y entre la víctima y mi cliente hay una tercera persona incluso que se interpone en línea recta. Pueden ver ahí de prenda blanca. En el momento que se lanza el vaso, esa persona se encuentra interponiéndose entre la víctima y Elian. Ahí se puede ver perfectamente cómo el vaso impacta en Iván y este hace un acto que en derecho se llama acto reflejo. Esto para aclarar porque algunas personas me están preguntando por qué él no está también dentro del proceso. Claro. Ese acto reflejo es un acto involuntario. Sí, hay una ausencia de conducta ahí entonces básicamente, doctora. Así mismo. Más allá que algunos discuten el hecho de que mi cliente tenía que tener conocimiento de que al arrojar un vaso podría causar un daño. Eso es cierto. Nosotros no discutimos eso. Pero el vaso finalmente no es lo que le causa el daño a ella. O sea, ahí al menos no tiene él esa responsabilidad, doctora.
No, no existe la responsabilidad porque no es el vaso lo que le causó el daño en el ojo. Se puede ver perfectamente en el video que el vaso impacta en Iván Villamayor, con quien él sí estaba teniendo una discusión. Y no le causa ningún daño tampoco a esa persona. Ahora, él hace un acto reflejo con los codos y esto finalmente es lo que le causa el daño en el ojo a la víctima. Ahora, Como digo, esa no es una conducta reprochable porque un acto reflejo es un acto involuntario también. claro, ahora, doctora, en la audiencia de revisión, ya la fiscal cambió inclusive su posición. ¿Ese cambio de postura en torno a la medida aplicada a tu cliente, en parte es también por estos nuevos videos o cuál fue el fundamento? Sí, en principio la prisión preventiva se había solicitado por el peligro todavía de obstrucción a la investigación. Faltaban todavía que vengan a prestar declaración las personas que estaban involucradas, los amigos de ella, las personas que la acompañaron esa noche. Ya para el momento de pedir la audiencia de revisión, todas esas personas ya habían declarado en sede del Ministerio Público. También ya se pudo limpiar mejor el video. Como le digo, la familia también ya acercó los restos de vidrio. Entonces, el Ministerio Público ya ayer afirmó de que no había más ese peligro de obstrucción a la investigación porque todo estaba ya diligenciado. Tampoco hay peligro de fuga porque la propia amiga, justamente como manifesté recién, manifestó de que mi cliente efectivamente se fue al hospital, se identificó, proveyó su número de teléfono, todo como para poder ser identificado. Entonces, en ningún momento se puede hablar de que haya un peligro de fuga. Quiero aclarar también, si me permiten, porque algunas personas preguntan por qué él no se entregó ese mismo día, lunes, que fue cuando salió la orden de captura. Sí. Esta causa le va a ingresar por lo que es el sistema de turnos en el Ministerio Público. Sin embargo, por algún error de mesa de entrada, entró por sistema ordinario. El lunes, cuando él se entera, ya después de la 1 de la tarde, a través de los medios de prensa, de que él tenía una orden de captura, ya las sedes del Ministerio Público, lo que es las unidades ordinarias, no estaban trabajando. Y yo no le quise presentar en la comisaría porque había un rumor de que el padre de la víctima era o es efectivo policial. Entonces, por su seguridad, decidimos presentarle recién al día siguiente. Ya, entonces, doctora, se puede decir que él en todo momento se puso a disposición, no tenía conocimiento, no es que estaba huyendo de este proceso. No, él recién tuvo conocimiento de la orden de detención el día lunes al mediodía. Yo sí me apersoné hasta sede del Ministerio Público y justamente me informaron esa particularidad de que ellos no estaban de turno. Entonces ya no se encontraban los funcionarios y por esa razón él se presenta al día siguiente a las 7 de la mañana. Doctora, él declaró en el Ministerio Público, incluso él colaboró, proveyó todos los datos que él conocía del hecho, incluso algunos screen, audios que él tenía. Doctora, mencionaste que él recibió incluso amenazas de muerte. ¿Esto se dio dentro de la penitenciaría? ¿Cómo fue? Sí, las penitenciarías tienen un sistema de inteligencia interno y llegó esa información al director del penal de Tacumbú y contrastando también con algunos internos, por esa razón él estaba aislado durante su permanencia en ese penal. Aparte, una persona sumamente joven, ¿cómo se dio todo esto también? Por otro lado está también la víctima que perdió un ojo, doctora. Asimismo, tanto para él como para toda la familia es bastante doloroso la consecuencia que tuvo para la víctima. Eso nosotros en ningún momento negamos. Pero aquí se le está presentando a él como una persona violenta, como si él hubiera tomado el vaso y arrojado directamente a su rostro, como si fuera una agresión intencional. Sin embargo, esto se desvirtúa con el video. Él en ningún momento está discutiendo con la víctima. Su discusión es con un hombre, con una tercera persona, no con ella. Él ya tiene el vaso en la mano al inicio de la discusión, no es que toma de la barra, como se dijo, y el vaso él le arroja al otro muchacho, no a la chica. Doctora, sin embargo, él está siendo presentado, incluso violando su presunción de inocencia en todos los medios, como el agresor de esta víctima.
Doctora, teniendo en cuenta un poco también esa Sí. nueva circunstancia de lo que se puede apreciar en el video, evidentemente hay personas también alrededor y van a ustedes proponer algunos testigos que hayan podido apreciar esta circunstancia de que en realidad fue el codo de esta otra persona el que terminó por causarle este daño a esta joven, o cuál va a ser, digamos, allí en torno a eso. ¿Solamente va a ser este video o se va a buscar también algunos testigos que presenciaron todo esto? De hecho, hay testigos de ambas partes, pero los testigos siempre tienen algún margen de influencia personal también. Nada es una prueba más directa que un video y una imagen donde puede verse objetivamente realmente lo que ocurrió, porque a veces los testigos están influenciados también por esa cuestión personal. Yo sé que afecta mucho la consecuencia, el daño que sufrió la víctima, entonces eso hace que a veces influyan los testigos a la hora de prestar declaración. Sin embargo, las evidencias que son objetivas como un video, una imagen, incluso los restos del vidrio que se le extrae a la víctima, son pruebas mucho más directas que un testimonio. Doctora, ¿él volvió a comunicarse con la joven o ya no? Solamente el día del hospital, cuando él se apersonó queriendo pedirle disculpas, en sus audios se le escucha a él justamente que dice que ella no tenía nada que ver en la discusión, que él siente muchísimo que haya sido afectada ella, que ella no tenía nada que ver. Pero ya después de eso, como del otro lado tampoco hubo una actitud conciliatoria, entonces también yo le recomendé a él que no se comunique con ellos. Ahora él incluso tiene la prohibición de comunicarse con la víctima. Gracias, doctora, por conversar con nosotros aquí en Plano Judicial. Nosotros le agradecemos por darnos este espacio para que se pueda también visualizar la versión de él, porque es la única manera también que tiene él de poder defenderse, mostrando el video y mostrando cómo ocurrieron realmente los hechos. Gracias, Muchísimas doctora. gracias. Gracias, Cristel Favole. Ella es la abogada de Elian López del caso supuesta agresión en Kingfish. Ya está con un arresto domiciliario y bueno, incluso nos decía la abogada que él recibió una amenaza de muerte, Lucas. Sí, un caso bastante grave también, Noelia, por lo que ocurrió de hecho con esta joven. Y ahora aparecen estos nuevos videos que a priori explicarían también y sustentarían una nueva hipótesis por parte de la defensa de que en realidad aquí lo que ocurrió fue que lo que pasó con la joven se dio a raíz de un acto reflejo, un acto involuntario que también, conforme a lo que es la doctrina penal, no implica una conducta. O sea, aquí ante ese acto reflejo de este joven, esta tercera persona, es que finalmente él termina lanzando el brazo y el codo impacta por el rostro de esta joven, y allí los vidrios de los lentes de esta joven Dayana Montserrat finalmente terminan por causarle este daño terrible en el ojo que fue extirpado inclusive. Así que habrá que ver cuál es la posición también un poco de la Fiscalía luego de la obtención de estos nuevos videos, y también si es que algún testigo pudo haber presenciado o no esto. Por lo que decía también la abogada Cristel Favole, no hay prueba más objetiva que lo que es un video. Así que a partir de ahora también la defensa se va a buscar probablemente a esto y ver qué posición podría tener el Ministerio Público, ¿no? Así es, esta causa por lo pronto va a continuar con su curso normal, ¿no? Así que el Ministerio Público todavía va a seguir investigando y es lo que está pasando con el caso Kingfish. Con esto nosotros nos despedimos, que tengan todos un excelente fin de semana. Nos encontramos el día lunes. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Noelia, será hasta el lunes.